Empezamos leyendo versículo 7, empiezo yo, vamos para acá para con el señor Zavala. ¿Sí? Versículo 7 dice... Ok, me espero. Ya. Versículo 7 dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura y habla toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. 12, amor. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Sí, entonces termina así Pablo como con directo a la yugular, ¿no? Entonces, si te acuerdas, hemos estado hablando acerca de la libertad cristiana, hemos estado hablando acerca de lo que el evangelio implica para el cristiano y hemos estado hablando de lo que los judaizantes estaban predicando, ¿sí? Entonces, en este pedacito del 7 al 12, Pablo hace como una pausa pequeñita, ¿sí? Para otra vez advertirle a los gálatas del peligro, ¿sí? Entonces, los gálatas habían estado corriendo bien, pero cuando habían estado escuchando a estos falsos maestros, se había introducido un estorbo para que ellos no pudieran obedecer a la verdad, ¿sí? Y si te fijas, Pablo hace referencia a una persona, ¿sí? Como si hubiera una persona que les estuviera dando este mensaje. Lo que se cree es que este grupo de judaizantes seguramente tenía un líder, que era el que hacía la predicación, por así hacerlo, era el máster en la predicación, ¿sí? Entonces, esta persona, por lo que leemos aquí, probablemente había insinuado que Pablo estaba de acuerdo con él, que Pablo incluso predicaba también la circuncisión, ¿sí? Tal como lo hacía cuando era un judío celoso, ¿sí? Obviamente Pablo dice, si yo hiciera esto, si yo estuviera predicando la circuncisión, entonces ¿por qué me persiguen? ¿Sí? La persecución es la señal de que no estoy predicando lo mismo que ellos, ¿sí? Entonces, en este pasaje aparece un tema que es recurrente en las cartas de Pablo, y es el tema de la carrera cristiana, ¿sí? Al principio dice, ustedes estaban corriendo bien, ¿sí? Es un tema que es recurrente en Pablo, lo puedes ver en la mayoría de sus cartas, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaras a Hechos 20. En Hechos 20, Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso. Pablo llega a Éfeso, específicamente a Mileto, y entonces ahí reúne a todos los ancianos. Los ancianos son los líderes de las iglesias, lo que tú y yo hoy llamaríamos pastores. En ese tiempo eran un grupo de ancianos, ¿sí? Esos eran los líderes de la iglesia en Éfeso. Y los reúne a todos, y Pablo sabe que ya no los va a volver a ver. Pablo sabe que esta es la despedida, o sea, esta es la final. No se van a volver a ver, ¿sí? Y entonces en Hechos 20, versículos 22 al 24, dice: ahora yo, Pablo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esto es Pablo despidiéndose y dice, yo no estimo mi vida. ¿Con qué fin? Con el fin de poder terminar la carrera, ¿sí? Ahora, acompáñame por favor hasta 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Esto es aproximadamente 10 años después de lo que acabamos de leer en Hechos. Y esto es un poquitito antes de que Pablo se muriera, ¿sí? Es un poco antes de que Pablo fallezca. Pablo sabe que va a fallecer, él está consciente de que su vida va a estar a cesar en este momento. Y entonces aquí en 2 de Timoteo 4, versículo 7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Sí, entonces después de 10 años, Pablo dice en Éfeso, yo no estimo mi vida con el fin de terminar la carrera. 10 años después, Pablo puede decir, he terminado la carrera, ¿sí? Entonces, la vida cristiana es una carrera, pero en realidad es un maratón. Cuando pensamos en carreras, hay muchos tipos de carreras, ¿verdad? 100 metros, 200 metros, 300 de relevos.
La vida cristiana es un maratón, ¿sí? Y en el momento que tú y yo creemos a las buenas nuevas del Evangelio, que creemos en la cruz y en la tumba vacía y en lo que Cristo ha hecho por nosotros, comenzamos a correr esta carrera de la vida cristiana, ¿sí? Pero la carrera no es sencilla. En 1 Corintios 9:24, Pablo le dice a los corintios: no saben que son muchos los que corren, pero solo unos ganan el premio. Y entonces les dice: corran de tal modo que ganen, ¿sí? Es decir, la carrera es difícil. Tú tienes que correr de tal forma que ganes, ¿sí? Entonces, ya que tanto los corintios como los gálatas, como nosotros, vamos a encontrar impedimentos o estorbos como los que está diciendo aquí Pablo, que ¿quién les impidió obedecer la verdad? ¿Sí? Podemos hacernos una pregunta, y es: ¿qué podemos hacer tú y yo para terminar esta carrera? Para que al final de nuestra vida podamos decir lo que Pablo dijo: he terminado la carrera, he guardado la fe. O sea, mi vida ha sido un testimonio de que estoy en esta vida cristiana. Si todo el mundo lo puede ver y yo estoy consciente de que lo he hecho bien, ¿sí? Entonces, en esta pequeña porción vamos a ver algunas cosas que son interesantes respecto a nuestra carrera, ¿sí? La primera es la parte de obedecer la verdad, ¿sí? La primera pregunta que Pablo lanza es: ¿quién les impidió obedecer la verdad? ¿Sí? Y es interesante notar que Pablo no dice quién te impidió conocer la verdad, sino obedecer la verdad. Obviamente, cuando hablamos de verdad, estamos hablando de la verdad del Evangelio, ¿sí? ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que Cristo vino como hombre, murió por causa de nuestros pecados, nos perdona, nos limpia y nos da vida. Digamos que estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas son específicamente que la salvación del pecado y de la muerte es solo a través de la obra de Cristo. Es decir, obra de Cristo sin mis obras. Sí. Obra de Cristo sin que yo tenga que hacer nada. Esa es la buena nueva del Evangelio, que Cristo ya lo hizo todo. Yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Y entonces, esta verdad, el hecho de que Cristo ya lo hizo todo y que yo no tengo que hacer nada, no solo debe conocerse, sino que también debe de ser obedecida. ¿Sí? Correr la buena carrera quiere decir practicar la verdad del Evangelio. ¿Sí? En lo que concierne a nuestra postura delante de Dios, todo lo que necesitamos es creer en Cristo, ¿sí? Para ser justificados, desde el principio hemos dicho que solo necesitamos una cosa, y es creer en Cristo, ¿sí? Eso es todo lo que necesitas, ¿sí? Ahí ya cambia totalmente tu postura ante Dios y no hay nada más que tú tengas que hacer. Somos justificados solo por fe, pero una vez que somos justificados, debemos ser santificados. Hace algunas sesiones en Gálatas leíamos y estudiamos que justificación y santificación no se pueden separar. Tú no puedes ser justificado pero no santificado. Si yo no puedo decir: es que yo creo en Cristo, pero no vivo una vida que esté en un constante proceso de santificación. Si Cristo me ha justificado, Cristo me va a santificar. Esa es la cadenita, ¿no? El caminito, no hay otra forma. Entonces, lo que tú y yo creemos y cómo nos comportamos no puede separarse. Justificación, lo que yo creo: he sido salvo solo a través de la fe en Cristo. Delante de Dios yo tengo paz, estoy reconciliado, tengo comunión, soy amado, soy adoptado. Pasé de ser un esclavo a ser un hijo, no nada más un hombre libre, sino un hijo. Eso es lo que yo creo. Pero eso que creo no se puede desconectar de cómo me comporto. Si mi comportamiento no refleja eso que yo digo que creo, entonces no lo creo, ¿sí? John Stott dice: nuestro credo se expresa en nuestra conducta y nuestra conducta se deriva de nuestro credo, ¿sí? Credo, entendemos el sistema o los puntos que creemos respecto a algo, ¿sí? Entonces, otra vez, nuestro credo se expresa en nuestra conducta, no en tus palabras, no en cómo predicas, no en todo el conocimiento que tengas, sino en tu conducta, ¿sí? Tu credo se expresa en tu conducta y tu conducta se deriva de tu credo. Entonces, si yo vengo aquí y te digo: yo creo que he sido perdonado por Dios, reconciliado a través de Cristo, que yo no tengo nada que hacer, que soy amado por Dios y soy un hijo de Dios, coheredero con Cristo, pero luego voy allá afuera y me comporto nada que ver con el Evangelio, ese no es mi credo. Me lo sé muy bien y te lo puedo recitar, pero ese no es mi credo es otro, ¿sí? ¿Cómo sé? Porque mi vida refleja mi credo. No mi habla, mi vida refleja mi credo.
¿sí? Mi conducta nace de lo que creo, ¿sí? Entonces, aquí aparece lo primero que vemos como el impedimento. Hasta ahorita Pablo, si te fijas, esta analogía no había sido introducida en Gálatas. ¿Sí? ¿Quién te estorbó para obedecer? ¿Sí? Hasta ahora Pablo había estado hablando como una cuestión de conocimiento, como si el problema de los Gálatas fuera que no habían entendido por completo, y en cierta forma sí, pero también aquí hay otra cosa, y es que entra alguien que viene y los hechiza. No sé si recuerdas la palabra en Gálatas 3, que básicamente todo... ¿Quién nos fascinó? ¿Quién los fascinó? Que literalmente es hechizar, no de brujería, sino que habla de tal forma que te agarra. Si habla de tal forma que tú dices, wow, no, sí tiene que ser verdad. O sea, se ve que sabe, habla bien padre y viste, o sea, sabe, o sea, y entonces te envuelve y estás fascinado, estás hechizado, ¿sí? Entonces, si te fijaste, Pablo en el versículo 7 dice, ¿quién los impidió? ¿Quién los estorbó? Habla de un quién. Pero luego en el 8 dice, esta persuasión cambia de un quién a un qué, ¿sí? No es tan relevante el quién. Para Pablo en realidad no es importante si fue un Juanito, un Santiaguito, un Miguelito, no importa. Es irrelevante la persona, ¿sí? El problema es la persuasión a la que los Gálatas se han dejado llevar, ¿sí? En el caso de los Gálatas, el impedimento o la persuasión tenía que ver con las obras, tenía que ver con el legalismo. Y Pablo dice muy claramente, esta persuasión no viene de aquel que los llamó. Y entonces aquí hay una implicación. Si no viene de Dios, solo puede venir de otro lado. ¿De dónde? Pues del hombre o del diablo. Del padre de la mentira. Atrás en Gálatas habíamos leído y Marcos nos explicó que solo hay dos partes: lo que nace de Dios y aquello que nace del diablo como sistemas de religión, ¿sí? Es decir, no todo lo que pasa en el mundo es porque el diablo lo hace, pero cuando hablamos de maneras de salvarnos, todas esas formas de salvarnos a nosotros mismos tienen una influencia del padre de la mentira. Todas, incluida el legalismo, ¿sí? Claro, es una combinación entre mi carne de hombre y la influencia, pero está ahí, ¿sí? Entonces cuando yo recurro al legalismo, que era lo que estaba pasando con los Gálatas, estoy recurriendo a una mentira de Satanás, ¿sí? Porque Pablo dice muy claro, esto que ustedes están queriendo hacer no viene de Dios. Si no viene de Dios, viene de Satanás, ¿sí? Si hay alguien que quiere que creamos en nosotros mismos, si hay alguien que quiere que creamos que tú y yo podemos y que en nosotros está todo lo que necesitamos, es Satanás. No es Dios. Dios nunca te llama a creer en ti mismo. Dios nunca te llama a decir, tú puedes, tú hazlo, tú vas y tú dale y tú decide y tú vas a poder. Jamás. Toda la Biblia y el Evangelio está plagada de una sola cosa: no puedes. No puedes. Si pudieras, no necesitarías a Cristo. No puedes. Necesitas a Cristo y al Espíritu Santo y su obra redentora y transformadora. Tú no puedes. Ese es el Evangelio, ¿sí? Entonces, este es el impedimento, ¿no? Entra una cuestión de obras. Cristo más obras. O sea, crees en Cristo, pero añádele tus obras. O como diríamos en este tiempo, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, tú échale ganas y yo voy a proveer a Cristo, pero tú échale ganas, ¿sí? Y entonces caemos en una mentira. Y el resultado de esta mentira es algo atroz. Pero si tú y yo somos sinceros, así hablando plana y llanamente, sí, así, la circuncisión en realidad pues no es un tema tan grande. O sea, la verdad que, digo, Pablo está circuncidado. Y si te acuerdas, en Hechos 16 leemos que Pablo circuncida a Timoteo, ¿sí? Timoteo, hijo de una madre judía, los judíos piden que se circuncide y Pablo dice, sí, pues circuncídalo, ¿sí? Entonces la circuncisión en realidad, pues, como no es tan grande. Pudiéramos decir, Pablo está exagerando, o sea, la verdad está, ¿sí? Hablar de circuncisión sería tal vez lo mismo que hablar de cómo debes de vestirte para venir a la iglesia. ¿Qué ropa es aceptable para venir o no a la iglesia? O ¿cuántas reuniones a la semana debes ir a la iglesia? ¿A todas? ¿A una? ¿A dos? ¿Toda la semana hay que ir a la iglesia?
¿sí? O a lo mejor podemos hablar de la mujer se debe maquillar o no se debe maquillar. O puedes hablar del cabello largo o muy corto. O sea, son cosas que al final es, ¿qué? Irrelevante. O sea, es totalmente irrelevante, ¿sí? El problema es que tú y yo convertimos estas cosas en condicionales para la salvación, ¿sí? Hablamos de que si no traes la ropa correcta para venir a la iglesia, estás mal con Dios y no puedes venir a la iglesia. Hablamos de que si no usas la ropa adecuada, ¿sí? O sea, el pantalón es ropa de hombre y entonces lo tiene que usar nomás el hombre, ¿sí? Y si lo usas como mujer, no, estás mal, andas en pecado. Y entonces convertimos estas cosas en condicionantes para la salvación, ¿sí? Y luego convertimos otras un poquito más espirituales, es decir, no, pues es que si no oras suficiente, si no lees la Biblia suficiente, si no diezmas suficiente, si no ofrendas suficiente, entonces no estás bien con Dios, ¿sí? Y entonces convertimos estas cosas en condicionantes para la salvación, para nuestra postura delante de Dios. Es decir, no leíste la Biblia en toda la semana, ya andas mal con Dios. Dios no va a escuchar tus oraciones, o seguramente Dios está enojado, o el Espíritu Santo ya está contristado y ya entonces vas a andar en pecado porque lo contristaste. O sea, nuestra postura con Dios la hacemos dependiente de las cosas que hacemos, ¿sí? ¿Y qué crees? Estamos cayendo justamente en el error de los Gálatas, en creer que lo que yo hago cambia mi relación con Dios, cuando mi relación con Dios está definida por una sola cosa que hemos repetido desde que empezamos Gálatas: por la obra de Cristo en la cruz. Eso es todo lo que define mi relación con Dios, nada más, ¿sí? Entonces Pablo aquí entra y defiende la doctrina de la justificación por fe, y la defiende diciendo: un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Es decir, un poquito de iniciativa humana, un poquito de una idea tuya o mía, porque en realidad los judaizantes no habían cambiado el evangelio. Los judaizantes decían: sí, es que tienes que creer en Cristo, Cristo sí resucitó y murió en la cruz y es el Redentor y es el Salvador, tienes que creer en Cristo, pero aparte de eso tienes que guardar la ley, tienes que hacer obras. Entonces no habían cambiado el evangelio, nomás le habían añadido una cosita, y una cosita que en realidad, si lo piensas, pues no está tan mal. Digo, ¿qué de malo tiene que te portes bien? Porque eso es lo que estaban en estricto rigor pidiendo: cree en Cristo, pero además de eso, pórtate bien, ¿sí? Para que puedas ser salvo. Pero un poquito de iniciativa humana es contaminar todo el evangelio. Para los Gálatas, circuncidarse era abandonar el evangelio, ¿sí? No había otra. Y es lo mismo para nosotros, para ti y para mí. Recurrir a las obras es abandonar el evangelio. Hacer que nuestra relación con Dios dependa de lo que hago o no hago es abandonar el evangelio, ¿sí? Quiere decir que no lo hemos entendido. Entonces empezamos esto hablando acerca de cómo puedo yo decir al final de mi vida, a la edad que te mueras, 80, 90, 70, 100, 110, y que antes de morir puedas decir como Pablo: he corrido, he terminado la carrera, he guardado la fe. Porque yo creo que ese es el deseo de todos, ¿no? Poder terminar nuestra vida diciendo: hice lo que tenía que hacer delante de Dios. O sea, empecé la carrera a la que Dios me llamó y aquí está, la terminé, lo hice bien. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y lo primero que vimos es que debemos de obedecer la verdad. Pero para obedecer la verdad es necesario conocer la verdad, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo Gálatas hay una línea que está así como por debajo, implícita, que es justamente esta idea: para obedecer la verdad es necesario conocerla, ¿sí? Cuando Pablo dice que los Gálatas habían sido fascinados, habían sido hechizados, ¿sí? Quiere decir que los Gálatas no habían logrado discernir la mentira dentro de ese mensaje, ¿sí? El compa predicó tan padre y expuso tan padre la palabra, y seguramente tomó del Antiguo Testamento y habló incluso de Pablo y de los apóstoles, y porque en realidad no era complicado, ¿sí? Tú puedes regresarte y decir: sí, Abraham, padre de la fe, circuncidado; Moisés, el más grande de todo el Antiguo Testamento, de los profetas, circuncidado, ¿sí? Los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, los que quieras, circuncidados. Entonces, ¿tú qué debes hacer si eres cristiano?
circuncidarte, ahí está, ¿sí? En realidad la predicación no tenía, o sea, no era un invento acá muy maníaco, no, era algo que así a simple vista podías fundamentar desde la Biblia y traer a los apóstoles y decir, circuncidados, ¿sí? Incluso pudieras decir, Cristo circuncidado, ¿sí? O sea, tú podías decir todo. Acuérdate, aquí le están predicando a una iglesia gentil, es decir, tienen conocimiento, en su mayoría gentil, tienen conocimiento del mundo judío, pero no un conocimiento vasto, pleno, profundo. O sea, entonces llega alguien y con la Biblia, con la misma que acaba de irse Pablo a predicarte, te predican esto y tú dices, pues sí. Sinceramente, yo creo que si tú y yo hubiéramos estado en Galacia, ya estaríamos circuncidados. Ya estaríamos, o sea, ya hubiéramos sido ya. ¿Por qué? Porque suena convincente, ¿sí? Y entonces el problema es que cuando esta persona vino, los Gálatas no habían podido discernir la verdad o la mentira, no habían podido distinguir, decir, hey, espérate, no, esto es una mentira, ¿sí? Entonces, en el cristianismo, conocer las doctrinas tiene implicaciones gigantescas. Sí, muchas veces hablamos de doctrina y es algo que como cristianos así como que, doctrina, pues no importa, o sea, ¿qué relevancia tiene, no? La doctrina de la unión con Cristo. O sea, pues no importa, lo que importa es que creas en Cristo, ¿sí? La doctrina de, no sé, la intercesión de Cristo o de la sesión celestial de Cristo, ¿qué importa? O sea, lo que importa es que creas en Cristo y leas la Biblia. Las doctrinas no son tan relevantes, es para gente que estudia. Pero lo que vemos en Gálatas es que conocer las doctrinas o desconocer las doctrinas tiene implicaciones en tu vida diaria. Implicaciones muy grandes, porque aquí el problema no es que los Gálatas pudieran empezar a predicar un evangelio un poquito diferente. El problema era que los Gálatas estaban abandonando el evangelio por completo, ¿sí? Entonces, en el cristianismo, cada doctrina fundamental está conectada con las otras. Errar en una de las doctrinas fundamentales es amenazar todo el sistema completo de doctrina, ¿sí? Lutero dice, en la teología, un pequeño error derriba toda la enseñanza. Entonces tú y yo como cristianos somos llamados a cuidar las doctrinas fundamentales del evangelio. Para cuidarla pues la tengo que conocer, ¿sí? En algún pasaje anterior de Gálatas hablábamos acerca de que, creo que Marcos era el que lo exponía, ¿no? Te voy a pedir que cuides a mi niño. Estoy en el parque, cuídame a mi niño. ¿Cuál? Pues el que sea. Escoge uno y agárralo y cuídalo. ¿Sería una muestra de amor de mi parte hacia mi hijo? No, O que se pierda mi niña y descríbeme a tu niña. Tiene 2 ojos y una boca y 2 manos y ¿la vas a conocer? No, es lo que todo el mundo tiene, ¿sí? Entonces, para poder cuidar la doctrina tengo que conocer la doctrina. Si regresas allá a 2 de Timoteo, por favor, vamos a encontrar algo que a mí en lo personal me asombra. Y es que unos versículos despuesito de que Pablo dice, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahí adelantito en 2 de Timoteo 4:13, Pablo le pide a Timoteo que vaya, que lo visite, le dice, visítame pronto. Y en el versículo 13 le dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Estos libros y pergaminos eran seguramente escritos del Antiguo Testamento, es decir, era la Biblia de Pablo, por así decirlo, junto con apuntes de lo que se convertiría en nuestro Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces imagínate, Pablo ya se va a morir porque acaba de decir en este mismo capítulo, mi vida está lista para ser derramada, ¿sí? O sea, yo sé que ya aquí se acabó mi vida, yo lo sé, pero te encargo que cuando vengas me traigas los libros, ¿sí? Todos diríamos en este momento, Pablo, ¿qué quieres los libros, Pablo? O sea, ya te vas a morir, man. Ya, o sea, descansa, ya para qué estudias, digo, ya para qué lees, ya te vas a morir, o sea, la neta, ¿para qué los quieres? Ya, no seas ñoño, Pablo, ya córtale, me explico, o sea, disfruta tu último tiempo de vida en reposo, en descanso, ya no estudies, ya no hagas nada, deja que alguien más lo haga, ¿sí? Pero Pablo sabe, ¿sí? Pablo entiende que dedicarse al estudio de la palabra es una muestra de honra, de respeto y de amor hacia Dios, ¿sí?
Y esta muestra no puede faltar en la vida del verdadero creyente. Si yo digo que amo a Dios, que Él es mi Señor, porque te acuerdas que en Malaquías leíamos, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, si tú y yo lo llamamos Señor y Padre, esto es algo que tú y yo tenemos que hacer. Dios ha decidido revelarse. Y si tú y yo no respondemos a esa revelación, no hay honra, no hay respeto, no hay temor y no hay amor. En Juan 17:3, Cristo estaba diciendo, y este es un pedacito, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Sí, y este pedacito que te conozcan a ti no significa que les prediqué el evangelio, creí en Dios, ya conozco a Dios. Imposible. O sea, hablamos en las relaciones humanas de que cuando una persona se va a casar, una pareja se va a casar, en realidad no te conoces hasta que viven juntos. O sea, hasta que vives con la otra persona, conoces en profundidad a la otra persona. Y eso ni siquiera puedo decir que lo conoces por completo, pero lo conoces en profundidad. ¿Sí? Exactamente. Va un proceso de estarse conociendo. Cuando Francis y yo nos casamos, por ejemplo, unas cosas que me llamó la atención, a mí me choca meter las cucharas lavadas, tallas las cucharas de los trastes y meterlas hacia abajo. Me daba igual, perdóname, a Francis le chocaba. Francis era así como, no las metas boca abajo, no. Entonces era como, ¿pero qué tiene? O sea, ¿qué importa? Pues está lavada y todo lo que está ahí está lavado. O sea, no, para arriba. Entonces yo le dije, ok, pero los cuchillos iban para abajo, porque luego metes la mano y te puedes cortar, te picas bueno, sí. Entonces ahora cuando tú vengas a la casa y veas los trastes, los cuchillos van a estar para abajo, tenedores y cucharas van a estar para arriba. Yo no sabía eso, porque nunca vas platicando en el carro y, oye, ¿y tú cómo acomodas las cucharas cuando las lavas? Sí. Tal vez. Sí. Y entonces, digo, es un ejemplo burdo, pero al final son cosas que no te das cuenta. Sí, así como igual Francis no sabía que yo tengo un estado intermedio de ropa, o sea, ropa limpia, ropa medio limpia, ropa sucia. Sí, y mi ropa medio limpia en realidad siempre es más que mi ropa limpia y mi ropa sucia. O sea, siempre hay más en el paquete de ropa medio limpia. ¿Sí? Entonces, son cosas que no sabes, ¿sí? Que vas conociendo. Entonces, cuando Cristo dice aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan, implica ese proceso de conocer a Dios. ¿Sí? Entonces, si tú y yo decimos, no, yo tengo vida eterna, implica que estoy en un proceso de conocer al Dios eterno. Y si decimos que Dios es eterno, infinito, trascendente, ¿cuándo lo vamos a terminar de conocer? Nunca. ¿En qué momento tú vas a poder decir, ya terminé de estudiar toda la Biblia, listo? Nunca. Nunca en toda tu vida. ¿Sí? Así que estudiar la Biblia, conocer las doctrinas fundamentales del Evangelio, es algo que es una señal de un verdadero creyente. Es algo que cuando tú conoces a una persona que ha estudiado y dedica su tiempo a estudiar la palabra, ¿sí? No nada más a leerla es bueno y todo lo debemos de hacer, pero debemos de estudiar la palabra y debemos de estudiar doctrina, ¿sí? Y más que eso, debemos de estudiar historia y debemos de estudiar ciencia, porque Dios ha decidido revelarse a través de todas estas cosas. Cuando hablamos de la historia, tú y yo decimos historia del mundo, no, es la historia de Dios. Dios creó el mundo y a través de todo lo que ha pasado, Él se revela a Él mismo, ¿sí? Entonces, tú y yo cuando decimos, no, es que, o sea, a mí así nomás por arribita, porque luego ya te metes y no, ¿para qué te quieres? Nos contaban de una pareja que tenía la intención, no tiene la intención de ser pastor, pero ellos dicen, no, es que yo no quiero estudiar la Biblia porque no me quiero convertir en erudito. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedes decir eso? Al final decir eso, yo por encimita, así nada más por arriba, es también atentar contra la persona de Dios, ¿sí? Dios viene, se revela a nosotros y tú dices, no, así nomás por arribita, o sea, sí, ya sé que tú dijiste muchas cosas y hay mucha revelación, o sea, tú aquí pusiste muchas cosas, pero no, así por arribita estoy bien. Entonces no hay amor realmente hacia Dios, ¿sí? El verdadero creyente busca conocer profundamente a Dios. Entonces, primer punto, obedece la verdad, pero para obedecer la verdad tienes que conocer la verdad, ¿sí?
Segundo punto, y creo que este es así como el centro en todo el Evangelio, Pablo aquí lo pasa muy rápido, es depende de Él. Y esto me gusta. En el versículo 10, Pablo dice, pero tengo esperanza. Sí, o sea, estoy seguro, tengo confianza respecto a ustedes. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Aún para aquellos que parecen que ya están perdidos dentro de la iglesia de Galacia, porque ya andaban allá. Pablo dice, están comenzando a guardar los días, ¿te acuerdas? Los años, las semanas. Es decir, ya están empezando con cosas de judíos, ¿sí? Pero después dice, estoy confiado respecto a ustedes. Tengo esperanza. Sí, a pesar de que allá atrás les dijo Gálatas insensatos, o sea, están y están fascinados, pero acá dice, tengo esperanza. Pero la esperanza es en el Señor. Pablo dice específicamente, tengo confianza respecto a ustedes en el Señor. Es decir, mi confianza no es porque ustedes sean muy capaces, porque mi carta está bien buena y los va a convencer, porque no, mi esperanza respecto a ustedes está en el Señor. En Filipenses 1:6, Pablo mismo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, si Dios te ha llamado, Él va a terminar la obra. ¿Sí? Y en eso yo estoy totalmente confiado. Yo sé que aquellos que han sido verdaderamente llamados por Cristo hacia el Evangelio, Él no los va a soltar. No tienen hacia dónde ir. En Romanos 8 está lo que tú y yo ya llamamos, o deberíamos de llamar, la cadena de oro, que es a los que predestinó. Sí, llamó, justificó, glorificó. ¿Sí? O sea, a los que predestinó, glorificó. ¿Hay un quiebre? No. Aquellos que Dios ha escogido, Dios va a glorificar. ¿Sí? Entonces, Pablo está totalmente descansado en esto. ¿Ok? Sí, yo sé que están ahorita valiendo cacahuate, pero también sé que si Dios los ha llamado, nada puede arrebatarlos de su mano. Mismo Romanos 8 dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? ¿Sí? Y la respuesta es nada. ¿Sí? Entonces tú y yo debemos de depender de esto. ¿Sí? El hecho de terminar la carrera, de guardar la fe, principalmente está en nuestra dependencia de Cristo. Dios, yo no puedo, o sea, la verdad, si me preguntaras si estoy corriendo la carrera dignamente, yo diría, no es así como yo quisiera correrla, pero dependo de ti, y sé que en esa dependencia tú me vas a ir transformando. Sí, hace algún tiempo leíamos de John Newton, el traficante de esclavos, ¿te acuerdas? Que escribe Sublime Gracia, y en una carta, él dice, no soy lo que quisiera ser, no soy lo que debiera ser, pero por su gracia no soy lo que era. Y esa es nuestra vida, esa es nuestra realidad. No soy lo que quisiera ser, no me veo como quisiera verme a la luz del Evangelio. Sí, no soy como debiera, es decir, a la luz del Evangelio no me parezco a Cristo tanto como debiera parecerme. Pero por su gracia no soy lo que era. He sido transformado y sigo siendo transformado. ¿Sí? Tercer punto, llevamos 2. Obedece la verdad, que implica conocerla. Depende de Él, depende de Dios, depende de Cristo. Tercer punto, vuelve al escándalo de la cruz. ¿Sí? En el versículo 11, Pablo dice, perdón, lo perdí, acá estoy. Perdón. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. El escándalo de la cruz. Que ya todo lo hizo Cristo, que yo no tengo que hacer nada. No, es que si dices eso, no, nadie se va a portar bien. O sea, si tú dices que Cristo ya le hizo todo y que yo no tengo que hacer nada, entonces nadie va a hacer nada, todos se van a portar mal y van a vivir ahí en pecado y haciendo lo que quieran. O, no, es que eso no puede ser, ¿cómo vas a decir eso si la Biblia dice que debemos de ser santos? No, ahí dice en Hebreos, sed santos como yo soy santo. O ahí dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, claramente eso significa que yo tengo que ser santo, yo me tengo que santificar, porque si no, no puedo ser salvo. Eso decimos muchas veces. Nosotros como cristianos muchas veces creemos eso, pero a la luz de la palabra no es cierto. Ninguna de estas dos declaraciones es real.
¿sí? Pero justamente es lo que Pablo dice. Aquí la palabra escándalo, tal cual, es la misma que se usa en 1 Corintios. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice en 1 Corintios que la cruz de Cristo es tropiezo para los judíos? No sé si recuerdas eso. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un Mesías, un rey poderoso. El punto más bajo de la cultura judía, o sea, lo más bajo que podías llegar, era ser crucificado. Entonces eran polos totalmente opuestos. El judío está esperando un rey poderoso que viniera y los rescatara de la opresión romana, porque estaban bajo el reinado romano, y lo que obtuvieron fue un Cristo crucificado. Y Pablo dice, esto es tropiezo para ellos, porque están esperando otra cosa, y esto es lo que Dios les ofrece. Pero justamente eso es también tropiezo para aquellos que quieren llegar a Dios por sus propios medios. Cuando tú y yo predicamos y decimos, Cristo es lo único que necesitas, no tienes que hacer nada, pero tú dices, no, es que yo tengo que ser santo, yo me tengo que santificar. La cruz está siendo de tropiezo para ti. La cruz no está mal, el evangelio no está equivocado. Lo que sucede es que tú todavía quieres depender de ti mismo. Lo que sucede es que todavía crees que tú puedes llegar a Dios. ¿Sí? La circuncisión representa una religión del logro humano, de lo que el hombre puede hacer por sus propias, entre comillas, buenas obras. Cristo representa una religión del logro divino, de lo que Dios ha hecho a través de la obra finalizada de Cristo. La circuncisión es ley, obras y esclavitud. Cristo es gracia, fe y libertad. Todos nosotros debemos elegir. Cristo y mis obras son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Cristo y mis obras son mutuamente excluyentes. Esta pregunta la hicimos en la sección anterior. ¿De qué vas a depender? ¿Cuál es tu medio para justificarte? ¿Cristo o tus obras? No puedes tener ambas. ¿Sí? Respecto a los versículos, y esto es como un paréntesis donde leemos que sed santos o sin santidad nadie. Esto lo cubrimos en la introducción a Gálatas. Si tienes la oportunidad de escucharlo otra vez, escúchalo. Pero la premisa es básicamente solo alguien que es santo en sí y por sí mismo puede santificar. Solo alguien que es santo en sí y por sí mismo puede santificar. Es decir, intenta santificarte si quieres, no vas a poder. Entonces cuando la Biblia dice sed santos, no te está diciendo santifícate, te está diciendo te voy a santificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo yo lo puedo hacer. Ryken, que es un pastor, dice, depender de Cristo incluye la necesidad de abandonar todo esfuerzo humano por asegurar la salvación. Es decir, muchas veces tú y yo caemos en el error de que ya somos salvos porque hemos creído en Cristo, pero luego queremos asegurar la salvación. Es que ahora tengo que portarme bien. No. Si ya eres justificado, ya eres justificado. De ahí van a ser las buenas obras, de tu justificación. Salud. Tus buenas obras nunca pueden generar justificación. ¿Sí? Entonces, 3, vuelve al escándalo de la cruz. ¿Cuál es el escándalo? Cristo ya lo hizo todo. Nada depende de ti, nada depende de mí. Ese es el escándalo, ese es el tropiezo de la cruz. Y por último, en el versículo 12, y esto en realidad es muchos comentaristas de los que estuve leyendo ponían que este versículo era el versículo más fuerte, más duro, más crudo que escribe Pablo. Y dice, ojalá que los perturban también se mutilaran. ¿Sí? Y está hablando específicamente de sus partes íntimas, porque estamos hablando de circuncisión. Entonces Pablo lo que está diciendo es ojalá que se quitaran todo ahí, ¿no? Literalmente Pablo está diciendo, si creen que quitar un poco de piel es algo bueno, porque acuérdate, circuncisión es quitas un pedazo de la piel. Entonces Pablo dice, si creen que quitar un poco de piel es algo bueno, que se castren por completo, así van a ganar más ventaja. O sea, si poquito te da ventaja, quítate todo, vas a ver cómo. ¿Sí? Y esto es una declaración dura, muy dura, que si cualquiera de nosotros le hiciera hoy hablando de otra persona, todos se quedarían así de... Pero al final está aquí en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, escrita a través de Pablo. ¿Sí? Y en realidad no es la primera vez que Pablo dice esto. No sé si te acuerdas en Gálatas 4:30, cuando Pablo habla acerca de la sierva y la libre, de Agar y de Sara.
el versículo 30 del capítulo 4 dice, echa fuera a la sierva y a su hijo. Es decir, sácalos de tu casa. O sea, literalmente dice, córrelos, que fue lo que Abraham hizo. ¿Sí? Y en 1 Corintios 5:13, hablando de una persona que estaba en un pecado evidente y descarado y sin arrepentimiento, Pablo dice, expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Sí? Entonces esta idea de Pablo de decir que los falsos maestros, que la falsa enseñanza, que las personas que están viviendo en una manera no alineada al evangelio, de forma evidente y sin arrepentimiento, sin sentir culpa, sin sentir remordimiento, tienen que ser quitadas de la iglesia. Si no puedes permitir que estén dentro, es un tema recurrente en Pablo. Entonces, como creyentes que desean terminar la carrera, debemos cerrar nuestros oídos a las enseñanzas que se alejan del verdadero evangelio. ¿Sí? Pero no nada más eso, porque Pablo no les dice aquí, ya no los escuchen. Pablo les dice, córrelos. ¿Sí? La misma instrucción les da a Timoteo y a Tito. ¿Sí? Calla sus bocas. Es decir, no nada más, no les prestes atención, es que están malitos. No. Córrelos. No tienen por qué estar en la iglesia. No tienen por qué permanecer ahí. Entonces, como verdaderos creyentes, tú y yo tenemos una responsabilidad, y esta es la de identificar y señalar a los falsos maestros por amor a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Otra vez, John Stott dice, me aventuraría a decir que si estuviéramos interesados por la iglesia de Dios y la palabra de Dios, como lo estaba Pablo, nosotros también desearíamos que los falsos maestros fueran extinguidos de la tierra. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad, pero esta responsabilidad no nace de creer que yo sé mucho, porque caemos en el error de que yo sé más que tú y por eso no puedes predicar. No. Nace de que Cristo ha comprado la iglesia con su sangre, lo que implica que para Cristo la iglesia es una posesión preciada, y entonces lo debe ser para mí también. ¿Sí? Y debo de cuidarla. ¿Sí? Aquí agrego una nota, y es, tal vez no logramos muchas veces distinguir la verdad en su totalidad. Es decir, muchas veces no logramos percibir una mentira cuando es dicha por un expositor bíblico reconocido o bueno o influyente. ¿Sí? Esto puede ser porque eres nuevo en el evangelio, puede ser porque tal vez no te has dado el tiempo de estudiar doctrina, puede ser porque tal vez tienes algunas dudas respecto a lo que has escuchado y en esas dudas estás como un poquito tambaleante, se te dice algo y no sabes si es verdad o no. Sí, etcétera, etcétera. Puede haber muchos casos de esto. Pero lo buenas noticias, es que Dios ha provisto la solución, ¿sí? O la ayuda para estas situaciones. Y la solución no es el internet, ¿sí? Estamos muy acostumbrados en nuestra era digital a tengo una duda. Sí, internet time. Y en internet hay 1,000,000 de personas que tienen, todo el mundo puede decir lo que quiere en el internet, eso es el internet, ¿sí? Entonces, cuando tú vas y te echas un clavado al internet, vas a encontrar 1,000,000 de opiniones, ¿sí? ¿Y cómo vas a diferenciar la verdad de la mentira? No tengo ni la menor idea, ¿sí? Lo que Dios ha provisto como solución, como ayuda, es la iglesia local, ¿sí? La iglesia a la que tú y yo pertenecemos, eso es la iglesia local, de aquella a la que somos parte, está ahí para ayudarnos a crecer. Esa es su función, y que nosotros le ayudemos también a los que están dentro de la iglesia. Entonces, cuando yo vengo a la palabra y tengo dudas o no sé muy bien qué onda, o estoy recibiendo enseñanzas mezcladas de muchos lados, lo correcto es venir a la iglesia, ¿sí? Y preguntar a los líderes tal vez, oye, es que fíjate que escuché esto, ¿sí? ¿Es? ¿No es? ¿Qué onda? ¿Sí? Y pedir tal vez, oye, recomiéndame predicadores, recomiéndame libros, recomiéndame escritores, que yo sepa que si los escucho voy a estar en una línea correcta. Ojo, no quiere decir nunca se van a equivocar, no, se van a equivocar, son hombres, todos nos vamos a equivocar, pero van a ir caminando por una línea correcta del evangelio, ¿sí? Entonces, la iglesia local está ahí para eso, ¿sí? Oye, esto no lo entendí, ¿qué onda aquí? ¿Cómo está? Tengo esta duda. O
¿Sabes qué? Es que en la semana tengo tiempos muertos y me gustaría escuchar predicaciones. ¿A quién escucho? ¿Sí? ¿O qué onda con este pastor? ¿O has escuchado a fulanito? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Ojo, esto no es porque no escuches pastores de otros. Escucha, qué bueno que los escuches. Está bien. Pero es importante guardar la doctrina, ¿sí? Y por doctrina nos referimos a los puntos específicos que como iglesia sostenemos. Que si no conoces, es importante que conozcas y que te guardes dentro de ellos, ¿sí? Entonces, 4 cosas que debemos de hacer. Obedecer la verdad, que implica conocerla, ¿sí? Debemos depender de Él, depender de Cristo, de su obra, de que el que empezó la buena obra la va a terminar. Debemos constantemente volver al escándalo de la cruz. Él lo hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada, ¿sí? Y debemos quitar la levadura. Ojo con la palabra, quita la levadura. Es decir, no nomás hagas como que no está. No, ya no lo estoy escuchando. No. Quita la levadura, ¿sí? Eso es levadura, eso no puede estar dentro de la iglesia. ¿Ok? De esta manera, dependiendo de Cristo, a través de los medios que Él ha provisto, iglesia, palabra, oración, la cena del Señor, ¿sí? Vamos a poder crecer y al final de nuestra vida vamos a poder decir tal como dijo Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe.